Hola, buen domingo queridos hermanos. Aquí la reflexión de la semana para este domingo 18 del tiempo ordinario. No sé cómo te has sentido cuando perdiste, por ejemplo, a un familiar cercano. Yo, por ejemplo, ya hace 18 años perdí a mi papá y cuando falleció, la verdad, mi ambiente personal, aunque yo todavía era seminarista, propiciaba que andaba desconcertado, andaba inquieto, cuestionaba un poco a Dios en todo esto de por qué había pasado esto, etcétera. Lo que menos tenía, hermanos, era ganas de hacer algo, responder algo. Es más, incluso entré en crisis de que yo estaba de segundo, iba a pasar de segundo a tercero de teología en el seminario de Monterrey y pasó por mi cabeza de una forma muy seria dejar el seminario porque me sentía desfallecer, me sentía incompleto por la muerte de mi papá que sucedió un 26 de julio del 2002. Te aseguro que cualquiera de nosotros que hemos experimentado una situación así, lo que menos queremos es que podamos reaccionar de manera habitual como habíamos venido haciendo, sino cuando a alguien le fallece a alguien, a alguna persona cercana, como que lo que más quiere es estar solo, buscar espacios solos, tratar un poquito de digerir lo que hemos venido viviendo, lo que estamos viviendo de pronto en nuestra persona. Pero aquí, a la luz de este ejemplo sencillo, quisiera proponerte la reflexión. El evangelio de este domingo empieza precisamente con eso. A Jesús le comunican que Juan el Bautista, su primo hermano, alguien muy querido por él, le han arrebatado la vida. Busca un lugar solitario, como lo hicimos tal vez, o como lo buscamos tú y yo. Un lugar solitario para estar tranquilos, para estar gozando de ese duelo que se vive en momentos como ese. Pero Jesús es sorprendido por la gente, tiene ese deseo de escucharlo, tiene ese deseo de sentir la salud de su cuerpo a través de un encuentro con Él, de escuchar su palabra. Y Jesús, antes de buscar ese espacio solitario que como tú y yo en su momento buscamos, el amor por nosotros es tan grande que empieza a atender a la gente, empieza a buscar solucionar las diferentes dificultades que tenía cada uno de los que ahí estaban. Entre ellos, cuando llega el momento de la multiplicación de los panes, que esto es lo que absorbe, llamémosle de una forma, todo el evangelio de este domingo, antes de rechazar, renunciar, gritar o abandonar a aquel que tenía alguna necesidad, su momento de dolor lo pasa a un momento secundario para poder atender con amor a todos los que están requiriendo de él y desde ahí buscar esa fortaleza de todos los corazones débiles que estaban en su entorno. Desde ahí te propongo esta reflexión, o desde aquí te propongo esta línea de reflexión para tu vida. Seguramente muchos, tal vez pudimos ya haber perdido a alguien con todo esto de la pandemia, o tendremos algún familiar enfermo que en ocasiones nos hace sentirnos imposibilitados en las cuestiones de fe. Pero más allá de todo eso, el evangelio es una clara invitación a que a pesar de las dificultades que pudiéramos estar viviendo, vamos a darnos como Jesús lo hizo. Él puso el ejemplo de cómo hacerlo y de cómo darnos a los demás. Antes de buscar un lugar solitario para poder llorar, para poder meditar la experiencia de la muerte que sucede en Juan el Bautista, busca un momento para ayudar, para tender la mano a aquel que está necesitado. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también en este tiempo difícil de la pandemia. No tenemos que aislarnos, sino tenemos que buscar aquello que nos haga sentirnos fuertes, aquello que nos haga sentirnos hombres de provecho para todos los que están viviendo tal vez no los mejores momentos de su vida. Y creo que tendremos que dejar un momento más allá, cuando estemos superando esta situación, esta dificultad de la pandemia, que puedan hacernos sentir o saber que podremos tener un tiempo para estar a solas, para llorar, para reclamar si queremos hasta cierto punto, pero primero es darnos, primero con amor es motivar a que podamos estar en el encuentro del hermano, sobre todo aquel que está vulnerable, aquel que ha perdido su empleo, aquel que ha perdido algún familiar, aquel que ha perdido su salud porque tal vez está enfermo, que nosotros tratemos de vivir esta experiencia de Cristo basados en la experiencia que nos platica el evangelio y que describe desde el inicio. Jesús buscaba un lugar solitario para, seguramente, como nosotros, verdadero Dios y verdadero hombre, llorar la muerte de Juan el Bautista. Pero no solamente buscando eso, trata de estar en un lugar donde pueda tener un momento para él y ese momento se va a otro espacio posterior, porque lo importante es también darnos a los demás. Y él pone el ejemplo, ayuda, alimenta al que está hambriento, ayuda al que está enfermo, trata de atender a aquel que requiere de esa atención. Nosotros pues en este domingo 18 del tiempo ordinario, tratemos de vivirlo así. Démonos a los demás, no dejemos que el cansancio
el fastidio, el agobio de todo lo que nos ha venido sucediendo nos quede o nos aleje de nuestros hermanos, sino antes bien busquemos en todo momento estar cerca de ellos y a imagen de Cristo tratemos de comunicar a los demás cómo nos mueve el amor por Él, que lo reflejamos en todos los que nos rodean. Buen fin de semana a todos, de verdad les abrazo con cariño. No importa el cansancio que pueda cada uno de nosotros tener, te invito, te motivo a que sigamos dándonos, sobre todo por aquellos que han perdido mucho más de lo que pudiéramos haber perdido tú, yo o cualquiera de nosotros que nos sintamos agobiados por todo lo que ha venido pasando. Ha habido personas que han perdido más fuertes situaciones, su familia, sus amigos, la salud, y aún así están caminando. Seamos un apoyo para ellos y en su momento busquemos un lugar a solas para estar con el Señor y darnos al Señor en los que nos rodean. Nos vemos la próxima semana.